Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a ver el diseño de mezcla por el método ACI. ¿Listo? Empecemos entonces. Y para este caso vamos a tener una presentación de un resumen, es corto, de 4 presentaciones y posteriormente lo vamos a desarrollar en el Excel, paso a paso, todo el método del ACI. Ok, entonces vamos a pasar un pequeño resumen para poder indicar qué cosa es, en qué consiste el método del ACI, ¿no? ¿Qué nos dice? Que el método de ACI consiste en seguir una serie de pasos, secuencias, para poder determinar la cantidad de materiales que voy a necesitar, ¿no? Ya sea cemento, aire, agua, grava, arena, en una masa y en un volumen absoluto, ¿no? Para un metro cúbico de concreto, ¿sí? Esto es lo principal, para un metro cúbico de concreto. ¿Qué cantidad de materiales voy a utilizar? Dice cemento, arena, agua, etcétera. ¿Listo? Eso simplemente es como definición del método basado en el ACI. ¿Listo? Seguir un conjunto de pasos para poder determinar la cantidad de materiales que voy a utilizar para un metro cúbico de concreto. ¿Listo? Ok, entonces pasemos a lo siguiente. Dice de manera rápida, para poder determinar o calcular, necesito algunos datos previos que me van a servir como base para poder desarrollar el cálculo. ¿Listo? Entonces podemos tomar en este caso tanto datos que se puede obtener en obra, asimismo también en el laboratorio. Por ejemplo, de obra, ¿qué cosa puedo obtener? La máxima relación de agua-cemento, ¿sí o no? Tal vez, digamos, en algún proyecto me dicen que mi diseño se debe basar o debe estar en función una determinada cantidad de relación agua-cemento, que ya lo vamos a explicar. ¿Listo? Puede ser esta, una de ellas. Pero ¿qué pasa si no tengo esto? El otro puede ser el tamaño máximo nominal del agregado, el tamaño de los agregados, ¿sí o no? El cual va a depender del elemento que vamos a concretar. En este caso ya sea una viga, una cimentación, una placa, no sé, en este caso va a variar el tamaño de los agregados. En este caso va a estar en función de mi tamaño máximo nominal. ¿Qué pasa si tampoco no me dicen esto en el proyecto? Entonces a veces nos piden por resistencia mínima, ¿no? En este caso la resistencia o el F'C. También puede ser dependiendo de qué tipo, 210, 280, etcétera. Listo, esto puede ser otro de los datos que podríamos necesitar. Y el otro puede ser la consistencia o el slam, ¿no? Que normalmente nos pueden pedir. ¿Sabes qué? Quiero tal concreto en un slam, digamos, de 3 pulgadas, 4 pulgadas, no sé. También que puedo obtener en este caso de obra, ¿no? Y estos datos sí son necesarios de laboratorio, ¿no? Estos datos sí son los importantes para desarrollar el cálculo. Uno de ellos, ¿qué dice? Es el tamaño máximo nominal, el módulo de fineza. ¿De dónde se obtiene esto? Se obtiene del análisis granulométrico, que previamente ya debíamos realizar y tener estos datos, ¿no? ¿Qué más, ingeniero? Necesito la gravedad específica, la absorción, el peso unitario suelto y compactado, tanto del agregado fino como del agregado grueso o la piedra chancada en este caso. También necesito en este caso el contenido de humedad de ambos agregados. Asimismo, el peso específico del cemento, ¿no? El cual puedes obtener de una ficha técnica dependiendo del tipo de cemento que vamos a utilizar o según qué tipo de cemento vamos a utilizar, ¿no? Simplemente buscamos la ficha técnica y de ahí vamos a obtener los datos que ahorita les voy a indicar. ¿Listo? Eso serían algunos datos. Los importantes son estos del laboratorio. Esto también es necesario, pero no todas, ¿no? Tal vez nos pueden dar una de ellas. Pero estos sí, de laboratorio sí son necesarios para el desarrollo o el cálculo en este caso. ¿Listo? Asimismo, vamos a pasar algunos pasos que estoy poniendo de manera resumida que vamos a seguir en este caso en el cálculo del Excel, ¿no? El primero que dice la selección de la resistencia requerida. Ahorita les voy a indicar qué significa el F'Cr, que es diferente al F'C. Ese es el primer paso. El segundo paso sería la determinación del contenido de agua o cuánto agua voy a necesitar para un metro cúbico. Determinación del contenido de aire atrapado. Cálculo de la relación agua-cemento o material cementante, ¿no? El quinto paso es cálculo del contenido de cemento. El sexto paso, estimación del contenido del agregado fino y grueso. En este caso puede ser o piedra chancada. Y el séptimo paso estoy considerando como corrección por contenido de humedad de los agregados. ¿Listo? Eso serían los 7 pasos que voy a seguir para realizar el cálculo en el Excel. ¿Listo? Entonces, ya habiendo entendido este pequeño resumen, vamos a pasar netamente al Excel. Para este caso estoy utilizando este pequeño Excel, el cual no está complicado, le vamos a indicar paso a paso todos los cálculos que se va a realizar y que también lo pueden hacer manualmente, ¿no? O si, también
con el apoyo del Excel, ¿no? Listo, entonces empecemos. ¿Cómo se utiliza este pequeño, este pequeño Excel? Pero antes quiero indicarles cómo está obteniendo, por ejemplo, estos datos, ¿no? Acá, como se puede observar, hay unas tablitas que vamos a utilizar para el diseño. En este caso, ¿de dónde obtengo estas tablas? Obtenemos de la normativa del ACI, ¿no? Listo, acá tenemos una normativa, en este caso está en inglés, también pueden descargarlo en español, creo que también ya hay, ¿no? Pero aunque generalmente están en el inglés la información que se encuentra en mayor cantidad. ¿Listo? Esto es, ¿no? El ACI 211.1, no sé. ¿Listo? Eso es lo que pueden descargar si es que está en español. ¿Listo? Entonces, ¿para qué necesita ingeniero? Acá me está dando todos los pasos, procedimientos que se debe seguir para poder desarrollar el diseño por el método ACI. ¿Listo? Si seguimos, en este caso ya está resumida en el Excel, pero acá voy a indicarles de dónde estoy sacando esos cuadritos o esas tablas que nos van a indicar. Por ejemplo, acá está uno de los cuadritos que en este caso está recomendado para el SLAM y varios tipos de construcción, ¿no? Ahorita les vamos a indicar, esto ya tenemos en el Excel, ¿listo? En este caso está en inglés, ¿no? Nosotros lo tenemos en español. ¿Listo? Así tenemos otros cuadros. ¿Listo? A ver, este es, digamos, ¿para qué es esto? Esto es para la cantidad de agua y aire. ¿Listo? ¿Qué más dicen acá? Listo, la relación entre agua y cemento. En este caso, relación agua, cemento o agua y materiales cementantes, ¿no? Igualito lo tenemos ya en el Excel, así. Ahorita vamos a ver todos estos cuadritos que están acá. Ya lo tenemos aquí en el Excel, lo que les vamos a explicar. Pero ¿de dónde estoy sacando estos cuadros? De esta parte estamos sacando. ¿Listo? Entonces pasemos a la explicación. Ya sabiendo de dónde estoy consiguiendo la información, pasamos al Excel. ¿Listo? Entonces ya sé de dónde estoy sacando estos cuadritos, ¿sí? Por favor. Listo. Entonces, ahora sí, pasamos al primer paso. ¿Qué me dice? Antes de realizar el diseño les decía que necesitamos algunos datos previos, ¿no? Los principales datos, aquí están, está ordenado. Dicen datos de ensayos de los agregados. Ensayos, acá están todos los ensayos que necesito, tanto para el agregado fino como para el agregado grueso. ¿Listo? Y acá algunos datos, por ejemplo, que podemos obtener, por ejemplo, como el F'C, el peso específico del cemento. Ahorita les vamos a explicar, ¿listo? Entonces, primero tenemos el tamaño máximo nominal del agregado grueso, ¿sí? Eso es lo que necesito, ¿listo? Toda la parte que está sombreada, medio amarilla, esos son los datos que puedo modificar para el diseño, ¿no? Listo, ¿qué más dice? El módulo de fineza, tanto del agregado fino como del agregado grueso. También tengo el peso unitario suelto, del agregado fino y grueso. Este está en kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Listo. Peso unitario compactado, igualito. Está en del agregado fino y grueso. También tengo el peso específico, que está en este caso en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Este caso es tener en cuenta la unidad, por favor. La absorción, igualito. Tengo tanto para el agregado fino y grueso y el contenido de humedad, ¿no? En porcentajes, esto ya se sabe. Listo, entonces ya tendrían acá los datos que necesito. ¿De dónde obtengo estos datos? Del laboratorio, ¿no? Que ya tenemos que tener listo para poder realizar mi diseño. ¿Qué más ingeniero nos decía? El F'C o resistencia mínima, ¿no? Ahorita les voy a indicar en este paso, pero eso es lo que necesito. Si una vez nos piden, no sé, necesito un concreto de 210, de 280, 300, etcétera. Listo. El otro ingeniero es el peso específico del cemento. ¿De dónde se obtiene? Les decía, de la ficha técnica del tipo de cemento que voy a utilizar. Simplemente calculo su peso específico o extraigo de la ficha técnica y coloco en acá. Listo. Peso específico del agua, eso que ya conocemos, ¿no? Listo, es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Listo, ya tengo todos los datos que necesito. Algunos datos más, ingeniero, que necesito, siguen acá. El slam o asentamiento. ¿Cuánto de slam quiero que tenga mi diseño de mezcla, no? Igualito. Nos pueden decir, ¿sabes qué? Para el tema de, en este caso, para el ejemplo, estamos considerando un slam de 3 a 4 pulgadas. Y una resistencia mínima a F'C de 210, ¿no? Listo, eso es lo que voy a necesitar. Listo. Ahora sí, pasemos al primer paso. Estos son los datos previos que ya debo tener listo para poder realizar mi diseño, ¿sí o no? Listo. Por ejemplo, vamos al primer paso, ¿no? Antes, hay un pequeño cuadro también, en este caso, como les mostraba, que nos indica, ¿no? ¿Sabes qué? Como recomendación, ¿qué slam podría utilizar ingeniero? Si es que no sabemos, ¿no? ¿Qué nos dice en este cuadrito? Que ya les decía de dónde estamos sacando. Nos recomienda, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál tipo de construcción? Para zapatas y muros, nos recomienda un asentamiento o slam como máximo de 3 pulgadas y como mínimo de 1, ¿no? Entonces de 1 a 3. Para cimentaciones puede ser de 1 a 3, etcétera, ¿no? Así para un concreto ciclópeo de 1 a 2 pulgadas. Y así podemos tomar también de acá para poder sacar nuestro slam, ¿no? Listo. En este caso, para el ejemplo, estamos considerando un slam de 3 a 4 pulgadas. Listo. ¿Qué más, ingeniero? Como dato estamos considerando un F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Listo. Vamos a, en este caso,
Vamos a suponer que nos están pidiendo una resistencia mínima de 210, ¿no? Listo, eso sería como un dato previo también que necesitamos. Entonces vayamos al primer paso, ¿no? El primer paso que nos decía en la presentación nos dice determinación o selección de la resistencia requerida, ¿no? Listo, ingeniero, pero ¿por qué me dicen acá F'Cr y lo que acá en esta parte me dice F'C? ¿Cuál es la diferencia? ¿Listo? Entonces, el F'Cr simplemente va a ser esa resistencia mínima, que es 210, que lo obtenemos de las probetas, ¿no? En los ensayitos de rotura, más un factor de seguridad. ¿Por qué nos recomienda eso el ACI? Ya que, por ejemplo, ¿qué pasaría si diseñamos con un 210 así como nos pide, ¿no? Iniciamos con un 210, tal vez durante el ensayo nuestro resultado no sea un 210, tal vez digamos, nos salga un 190, un 200 y no estamos llegando a un 210. Entonces, por eso nos recomienda el ACI utilizar un factor de seguridad. Ese F'C que necesitamos más un factor de seguridad, ¿no? En este caso, esta es la explicación, ¿listo? Entonces, ahora, ya sé qué significa el FCR. Es el F'C mínimo más un factor de seguridad. Es un factor adicional, ¿sí o no? Entonces, ahora en este caso, lo que necesito es cómo calculo este factor, este Fs, ese factor de seguridad. ¿De dónde saco? ¿Cómo calculo? Entonces, para eso igual, ¿no? Tenemos esta tablita, el cual nos indica cuánto debe ser ese factor de seguridad. ¿Listo? En este caso, acá tenemos la tablita que nos dice, ¿no? Por ejemplo, en este caso los datos están en megapascales. ¿Listo? A manera práctica, para kilogramos por centímetro cuadrado, simplemente podemos multiplicar a todo por 10, ¿no? Por ejemplo, se dice 21 megapascales. Para transformarse de manera práctica puede ser por 10, ¿no? Entonces por 10 sería 210. No es exacto, pero sí es lo más aproximado posible. ¿Listo? Entonces sería F'C menor a 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces no olviden, entonces de megapascales a centímetros cuadrados, simplemente por 10 para poder utilizar esta tablita, ¿sí? Listo. Ahora intentamos esta pequeña tabla. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, si voy a diseñar para un concreto que tenga un F'C menor a 210, ¿sí? Vamos a considerar en kilogramos por centímetro cuadrado, les decía, por 10, ¿no? Entonces, menor a 210 kilogramos por centímetro cuadrado, aplico esta formulita. El F'Cr va a ser Fc, en este caso que es 210, más 7 megapascales. Pero como les decía, este 7 en kilogramos sería como más 70, ¿no? Por 10, porque todo esto está en megapascales. No se olviden, a todo esto multipliquen por 10 a cada valor. Listo, entonces el F'C sería Fc o F'C, el F'C más 7, ¿sí? Eso sería el FCR, ¿sí? La primera resistencia requerida sería Fc más 7. Si es que me pidiesen un concreto menor a 210, ¿qué pasaría si acá me piden, por ejemplo, un concreto de 175, no sé, tal vez de 100, no sé? Entonces utilizaría este primer factor, o claro, el primer factor o la primera ecuación. Pero ¿qué pasa si es que me piden un concreto con F'C, que te dice que es mayor o igual a 210 y menor o igual a 350? ¿Listo? Entonces utilizo esta formulita, es F'C más, en este caso, multiplicando por 10 sería más 85 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? F'C más 85, llevando a centímetros por centímetros, kilogramos por centímetro cuadrado. Listo. Y el otro caso sería si mi Fc va a ser mayor a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Utilizo esta formulita. ¿Listo? Entonces, eso es todo. En este caso, así vamos a utilizar la tabla según el tipo de F'C que necesito. Por ejemplo, para nuestro ejemplo nos está pidiendo un F'C de 210. Entonces, ¿cuál de ellos utilizo? ¿El primero? No, sino porque dice menor a 210. El segundo, sí, ahí está bien. Mayor o igual a 210 y menor o igual a 350. Debe estar en ese rango. El 210 entonces va a estar acá. Listo, entonces voy a utilizar esta formulita. FCR es igual a F'C, más en este caso llevando a kilogramos es más 84, ¿no? Debe ser 85, pero realmente el valor exacto es 84. Pero normal. Listo, entonces sería el 210 más 84. Por eso estoy sumando el 84, ¿sí? En este caso, llevando a kilogramos por centímetro cuadrado, en este caso les decía por 10, no sería más 85, pero un valor exacto es 84. ¿Listo? Entonces ya saben de dónde sale este 294. Es este 210 más el factor de seguridad, que va a ser más o menos 84. Listo. Entonces ya tengo el primero, la resistencia requerida, que es 294. Ya ves, estamos viendo. Entonces el F'C es este 210 más el factor de seguridad que se ha obtenido de esta tablita. Listo, ese es el primer paso. El segundo paso, ingeniero, que nos decía, determinación del contenido de agua. Listo, ahora sí necesito qué cantidad de agua voy a necesitar para ese 1 metro cúbico que voy a
realizar mi diseño, ¿no? ¿Qué cantidad de agua necesito para un metro cúbico? Listo, entonces para eso igual recurrimos a la tabla que nos da el ACI. Listo. El paso 2 dice determinación del contenido de agua. ¿Y cómo calculamos, ingeniero? Para eso necesitamos dos datos, que nos dice el tamaño máximo nominal y el SLAM, ¿sí? Entonces necesito dos datos, ingeniero. ¿De dónde obtengo esos datos? Se supone, les decía acá, ¿no? Tamaño máximo nominal y SLAM. Aquí está. El SLAM es de 3 a 4 pulgadas y el tamaño máximo nominal de 1 pulgada, ¿sí, no? Del agregado grueso. Aquí está, esta y estos dos datos. Entonces, esos dos datos necesito para obtener, en este caso, la cantidad de agua. Listo. Entonces, el tamaño máximo nominal, ingeniero, era 1 pulgada. Entonces, utilizo esta tabla. Dice tabla de volumen unitario de agua. De esta tablita voy a sacar cuánto de agua necesitaría. El slam o asentamiento era de 3 a 4 pulgadas, me decían, ¿sí o no? 3 a 4 pulgadas. Y el tamaño máximo nominal era de 1 pulgada. ¿Listo? Entonces, aquí está. La intersección de esos dos sería 193. Entonces, este 193 lo copio acá como dato. ¿Listo? Ese 193 lo estoy copiando de la intersección de estos dos, ¿no? De 1 pulgada del tamaño máximo nominal y del asentamiento que te dice de 3 a 4. Listo, entonces el agua es 193, ingeniero. Listo. Ya tengo el agua, ya tengo la cantidad de agua que voy a necesitar. Son 193 litros para un metro cúbico. Listo. El paso 3, ¿qué me dicen? La determinación del porcentaje de aire atrapado. Igual, ¿de dónde obtengo? De esta otra tabla, ¿no? Acá me dice tabla del contenido de aire atrapado. Lo único que necesito para eso, igual, el tamaño máximo nominal. Acá era de 1, ¿no? De 1 pulgada. Lo mismo de arriba. Entonces, de 1 pulgada. Y simplemente elijo, de 1 pulgada es 1.5%, ¿no? De atrapado. Simplemente copio ese 1.5, ¿listo? Es decir, ¿no? Esta partecita son para cambiar datos. ¿Listo? Estas partes son para cambiar. ¿De dónde estoy sacando? Todo de las tablitas. Listo. Ok, ingeniero, ya tengo la cantidad de agua, el porcentaje de aire atrapado y ahora el cuarto paso sería determinar la relación agua-cemento. ¿Listo? O la relación agua-material cementante. ¿Qué significa eso, ingeniero? ¿Qué significa la relación agua y material cementante? O puede ser agua y cemento, ¿no? Simplemente es la comparación, ¿no? ¿Qué te dice? Agua o la división en este caso. La cantidad de agua entre la cantidad de cemento. ¿Listo? Entonces dividir simplemente. Si me dice, por ejemplo, acá nos dice, te dice A entre C, ¿no? ¿Qué quiere decir? Voy a dividir, digamos, no sé, 50 kilogramos de agua entre, digamos, si mi relación es de 1 a 2, sería como 0.5, ¿sí? Eso sería mi relación, de 1 a 2. Eso es como decir 0.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Por 1 de agua voy a tener 2 de cemento. Es como decir 50 kilogramos de agua y por 2 sería 100 kilogramos de cemento, ¿no? Más o menos eso sería la relación de agua cemento. Es como una pequeña división de las dos cantidades. Listo. Entonces, eso, ingeniero, ¿cómo voy a obtener? ¿De dónde obtengo? Igual, de la tablita, ¿no? Pero para eso necesito algunos datos. Por ejemplo, este datito, el 294, que esto está jalando de acá, ¿no? Simplemente este es 294 que habíamos calculado anteriormente. Necesito ese dato de 294. Nada más eso para poder calcular. Y con eso, ahora sí, me ubico en esta tablita que dice tabla de relación de agua-cemento por resistencia. Listo. ¿Qué me está pidiendo en acá? Mira, el F'CR. ¿Qué es esto, no? El F'CR que hemos calculado anteriormente. Pero ingeniero, yo estoy viendo en acá y no me aparece el 294. Tengo 150, 200, 250, así, hasta 450. Pero en ninguna de estas me aparece el 294. ¿Cómo voy a obtener eso? ¿De dónde saco eso? Listo, entonces tengo que utilizar una pequeña interpolación, ¿no? Ya saben eso, cómo se calcula una interpolación. ¿Listo? Pero para las que no saben, acá tengo un pequeño ejemplito cómo estamos calculando eso. ¿Listo? Entonces, mira, lo primero que necesito es el 294, ubicar, ¿no? En este caso, a ver, lo ubicamos en acá. Listo, el 294. Como se puede observar, 294 va a estar entre estos dos valores, ¿no? Entre 250 y 300. Más o menos, el 294 va a estar en acá, ¿sí? En el medio. ¿Listo? Ahí va a estar el 294. Y lo que me está pidiendo calcular este X, que va a ser la relación agua-cemento, porque se supone que también va a estar al medio, ¿no? Si la relación agua-cemento va a estar al medio, entonces este 294 también está al medio. Listo, entonces tendría tres valores. El 250, el 294, que es esto, y el 300. Entonces tendría tres valores. 1, 2 y 3 valores. Acá también tendría entonces el 0.62, el X y este es 0.55. Tengo tres valores, ¿no? Estoy ubicando este 294. Entonces lo que necesito es este X.
para poder obtener mi relación agua-cemento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo obtengo, ingeniero? ¿Listo? Entonces, ¿cómo obtenemos? Simplemente dividiendo, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cómo? En este caso, interpolando, perdón, interpolando. ¿Cómo interpolo? Por ejemplo, a manera de ejemplo, aquí está. Dice 300 menos el que va a estar al medio, que es el 294, sino 300 menos 294, entre el que está al medio menos el de arriba. Puede ser en este caso 294 menos 250. Es igual. Ahora a esta partecita pasamos, ¿sí o no? Igualito. Restamos en este caso 0.55 menos el x que necesito entre este x menos 0.62. Estoy haciendo este procedimiento, ¿no? Resto esto con esto. Primero resto esto con esto, después esto con esto. Igual en acá, resto esto con esto, después esto con esto, ¿no? Estoy restando hacia arriba. Listo. Entonces, ya habiendo hecho eso, multiplico en aspa, ¿no? Multiplico en aspa y obtengo el x. ¿Listo? Por favor, los que no entienden, simplemente una repasadita de cómo se realiza una interpolación y así podemos obtener en este caso cuando no tengamos estos datos, ¿no? ¿Listo? Porque hay algunos valores para las siguientes tablas también que tal vez no vamos a encontrar estos valores y simplemente con una pequeña interpolación puedo obtener estos valores. ¿Listo? Listo. Entonces volvamos al cálculo que estamos realizando. Listo, ingeniero. Entonces, realizando esta pequeña interpolación, acá ya voy a obtener que este x va a ser de 0.058. Entonces, para 294, mi relación agua-cemento va a ser de 0.558. ¿Listo? ¿Qué es esto? Acá lo hemos realizado manualmente. Listo, ingeniero. Ya tengo la relación agua-cemento. ¿Esto para qué me va a servir, ingeniero? Esto es muy importante para poder calcular mi cantidad de cemento, ¿sí? Entonces pasamos a esta parte, al paso 5, que me dice cálculo del contenido de cemento. ¿Cuánto de cemento voy a necesitar para preparar un metro cúbico de concreto? Listo. Entonces, para esto necesito este dato anterior. Para eso hemos calculado. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué me dice? Me decía que mi relación agua-cemento, relación de agua-cemento o dividido agua entre cemento va a ser igual a 0.558, ¿no? Ya lo dejo, 0.558, listo. Entonces, ¿qué me está pidiendo en acá? ¿Cómo calculo la cantidad de cemento? Miren, acá tengo agua entre cemento es igual a 0.558, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo cemento? Simplemente despejo cemento, esta ecuación despejo, ¿no? Despejando esta C le mando acá. La cantidad de cemento va a ser A entre este valor, lo paso a dividir, ¿no? Que es 0.558, ¿no? Y así, 0.558. Que es este valor de acá, ¿no? Que es este valor de acá. Entonces, A entre el 0.558 me va a salir la cantidad de cemento. Entonces, para calcular la cantidad de cemento, simplemente divido la cantidad de agua que está en la parte superior, ahorita vamos a ver, entre esta relación. Listo, ya tendría la cantidad de cemento, ¿sí? Por favor, quiero que me entiendan esta relación entre agua y cemento. Listo, entonces cemento va a ser la cantidad de agua entre esta proporción. ¿Listo? Entonces, mira, aquí está. Mira, entonces hacemos doble clic. ¿Listo? Entonces, ¿qué te dice? La cantidad de cemento va a ser esta cantidad de agua, que es 193 entre 0.558. Divido esos dos y me sale 346. Eso va a ser, en este caso, la cantidad de cemento que voy a necesitar. 346 kilogramos de cemento. ¿Listo? Eso sería para un metro cúbico de concreto. ¿Listo? Ese es el paso 5, calcular la cantidad de cemento. Listo. ¿Qué más, ingeniero, puedo calcular? Puedo calcular, a ver, ya tengo en este caso, ¿qué cosas tenemos? Tenemos agua, aire, ya tenemos, a ver, cemento. Ahora necesito el agregado, ¿no? Tanto el agregado grueso y el agregado fino. ¿Listo? Ahora sí, entonces el primer paso va a ser calcular, en este caso, la primera operación que vamos a realizar es para calcular la cantidad de agregado grueso, ¿sí? Para el agregado grueso. Entonces, ¿eso cómo vamos a calcular? Eso también va a estar en función a estos dos, ¿ves? Que vamos a obtenerlo de esta tabla. Necesito el tamaño máximo nominal y el módulo de fineza. ¿Listo? Ingeniero, tamaño máximo nominal y módulo de fineza del agregado fino. ¿Sí? Listo. Entonces, tamaño máximo nominal está arriba. Aquí está el tamaño máximo nominal. Tamaño máximo nominal, 1 pulgada. Y me dice módulo de fineza, igualito módulo de fineza. Aquí está de ambos, ¿ve? Agregado fino y agregado grueso. Pero en este caso me pide 1 pulgada y de 3 del agregado fino. ¿Sí? Estos dos datos necesito para este cálculo. Aquí me dice, a ver, ¿dónde está? Aquí está. El tamaño máximo nominal, que es de 1 pulgada para el agregado grueso, el módulo de fineza del agregado fino, que es 3. ¿Listo? Entonces necesito estos dos, 1 pulgada y 3. Y con eso me voy a esta tablita, que te dice módulo de fineza del agregado fino, ¿no? ¿Listo?
Entonces sería 3 el módulo de fineza del agregado fino. Aquí. ¿Listo? Aquí estaría esta parte o esta columna. Y el otro sería tamaño máximo nominal de 1 pulgada, que es esta fila. La intersección de estos dos sería el 0.65. Este 0.65 va a ser un factor, va a ser un factorcito que voy a utilizar. Entonces, ese es un factor. Ese 0.65 estoy copiando de acá, ¿no? Listo, acá tengo el 0.65, que es un factor que voy a utilizar ahorita. ¿Para qué me sirve ese factor, ingeniero? Para poder calcular el peso del agregado grueso. Entonces, ¿cómo voy a calcular el peso de mi agregado grueso? Ese factor, que es de 0.65, que se obtuvo de la tabla, multiplico por el peso unitario seco, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Aquí está, ¿ve? Entonces voy a multiplicar el 0.65 que estoy sacando de la tabla por el peso unitario seco. Listo, entonces aquí está. Aquí está calculado, ¿viste? Entonces sería 0.65, que es ese factor, por su peso unitario seco, que dice el E11, ¿no? Aquí está, el E11, que es aquí está. El peso unitario, en este caso, compactado, ¿no? Pero esto está en 1680. Entonces, simplemente eso estamos multiplicando, ¿no? El 0.65 por 1680 que estaba arriba. Multiplicando nos saldría 10.92. Eso sería 10.92 el peso de mi agregado grueso. Listo, ahora sí ya tengo los materiales necesarios, ¿no? Puedo estar armando una previa con mis valores, ¿no? Una tablita previa con los valores que ya tengo. Por ejemplo, primero para mi pasta, mírame, por ejemplo, tengo cemento, agua y aire. ¿Listo? Simplemente estoy armando esta tablita en función a los datos que he calculado anteriormente. Cemento necesitaba 346. Estoy copiando lo mismo de acá, ¿no? 346. Listo. Agua, 193. Estoy copiando de acá. El agua, 193. Y así estoy copiando. Porcentaje de aire, 1.5. ¿De dónde estoy sacando? De acá. Estoy copiando. Listo, estoy ordenando más o menos los valores que he obtenido. ¿Qué más, ingeniero? Estoy bajando los datos, el peso específico del cemento. Esto ya tengo de la parte de arriba, ¿no? Estoy obtenido de acá. El peso específico les decía que se obtenía de la ficha técnica, ¿no? Listo, estoy copiando de acá. ¿Qué más? Tengo del agua, igual de la parte superior está jalando todo. El aire, igualito. En este caso el aire lo estoy dividiendo entre 100, ¿no? Porque está en porcentaje, ¿no? Para poder realizar el cálculo. Listo. Ya está. Estos datos simplemente estoy jalando de arriba. Listo. No hay nada nuevo acá. Simplemente copiar y armar la tablita. Ahora sí voy a calcular el volumen. ¿Listo? Estos son los datos que están en la parte superior. Listo. Ahora sí voy a calcular el volumen en función a estos datos. Ingeniero, ¿cómo calculo el volumen? Ya tengo la masa, que es 346 kilogramos, y tengo el peso específico. El volumen, ¿cómo se calcula? En este caso utilizamos esa formulita que ya conocemos, ¿no? En este caso el peso específico es igual a la masa entre el volumen, ¿sí o no? Masa entre volumen. Pero en este caso necesito el volumen, ¿no? Entonces despejamos el volumen, esto lo paso a este lado, volumen va a ser a la masa entre el peso específico. ¿Listo? Masa entre peso específico, ya voy a calcular mi volumen. ¿Listo? Entonces mi volumen. Entonces necesito masa y peso específico. Listo, entonces el primer volumen de quién va a ser? Del cemento. Entonces, ¿cómo sería? El volumen del cemento va a ser la masa del cemento entre el peso específico del cemento. Pero ya tengo, la masa del cemento es 346. ¿Listo? Entonces acá está, 346 que es la masa entre el peso específico que es 3150. Dividiendo esos dos me sale 0.11. ¿Listo? Acá tendría el primer volumen del cemento que va a representar el 0.11 de un metro cúbico en este caso, ¿sí o no? Que sería el total. Listo. Ya tendríamos entonces. ¿Listo? ¿Se entendió, no? Entonces, ¿cómo obtenemos? Igualito en acá. Divido la masa, que es 193, entre su peso específico. Ya tendría en este caso, ¿cuánto de agua? 0.193 de agua. Esto es en volumen, por favor, en volumen. Listo, igualito aire, ¿no? Tengo aire. Listo. Ingeniero, ¿qué más? ¿Qué me dicen acá? Volumen de pasta. ¿Pasta qué cosa es? Pasta simplemente es la combinación de cemento más agua, ¿sí? O puede ser también más aire, ¿no? Generalmente cemento más agua es lo que generalmente conocemos, ¿no? Cemento más agua, ¿qué nos da? La pasta. Entonces ya tendría el volumen de pasta, que es cemento de agua. ¿Qué cosa también tenía como dato? Acá tenía el peso del agregado grueso. ¿Listo? Entonces eso también lo puedo adicionar. Esto era simplemente para poder calcular el volumen de pasta. Entonces, ¿cómo se calcula, ingeniero? Sumando estos tres datos. Sumas los tres datos y me das 0.318, ¿no? Aquí está la suma 0.318. Ahí está, la suma de esos tres. Eso sería el volumen de mi pasta. Es 0.318. Listo, ingeniero. ¿Qué más? Ahora sí pasemos al agregado grueso. También que estén acá arriba. Igualito este dato de acá. El 1092 que estén acá.
Lo hemos copiado acá. Está jalando el mismo dato, ¿ve? Es lo mismo. ¿Qué más tenía? El peso específico, ¿sí o no? Del agregado grueso, que ya también tengo en la parte superior. Aquí está el peso específico. Listo, el 2.7. Pero acá está en gramos por centímetros cúbicos. Si quiero llevar, ingeniero, a kilogramos, por 1000 nada más. Por eso estén acá. Ya está multiplicado por 1000, ¿no? A ver, por 1000, aquí está. Está multiplicado por 1000, ¿no? Ese dato que tenemos en la parte superior, por 1000, ya está. Porque todos necesitamos en kilogramos, ¿no? Listo. Perdón, entonces continuamos. Entonces yo tendría en este caso el volumen de pasta, ¿no? También tendría el agregado grueso. ¿Listo? Tenemos el peso específico y tengo la masa. Dividiendo igual, ¿no? Dividiendo estos dos me sale lo mismo. Igual que hemos hecho en esta parte, lo mismo hacemos, ¿no? Entonces ya tendríamos, dividiendo la masa entre el peso específico, tendríamos 0.44, ¿no? Esto sería el volumen del agregado grueso. Listo, entonces ya tengo esta pasta más el agregado grueso. ¿Listo? Podemos sumarlo a estos dos también. Sumando estos dos, me sale 0.722. ¿Listo? Sumando estos dos. El volumen de pasta más el volumen del agregado grueso. Listo. Hasta ahí llegamos. Pero me falta un material. ¿Qué material me falta? Ya tenemos cemento, agua, aire, agregado grueso. ¿Qué material me falta? El agregado fino. Listo, ahora sí. Para el agregado fino, ¿cómo saco, ingeniero? ¿También saco de la tabla? No, para este caso simplemente vamos a hacer un cálculo. Simplemente de resta, ahorita vamos a ver. ¿Listo? Entonces, hasta acá llegamos todos. ¿Listo? Sumamos a estos dos, ya tengo el volumen del agregado grueso. Ahora, ¿cómo saco el volumen del agregado fino? Se supone que estamos preparando para un metro cúbico de concreto. En este caso tengo 0.722. ¿Cuánto me falta para un metro cúbico? 0.278. Así podemos calcular, ¿no? Simplemente diferencia de 1 menos todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo cuánto le falta para un metro cúbico? Así calcularía el volumen del agregado fino. Entonces hacemos clic. ¿Qué me dice esto? Calculo 1 menos el que está en la parte superior, simple por diferencia, ¿no? Entonces calculamos, saldría 0.278. ¿Cómo estoy calculando esto? Simplemente restando, ¿no? 1 menos el valor de acá, de 0.722. Listo, así calculo, entonces ya tendría el volumen de mi agregado fino. Listo, ahora vamos a hacer al revés. ¿Cómo calculo en pesos? Necesito en pesos, ¿sí? De mi agregado fino. Simplemente al revés. Como les decía, por ejemplo, en acá, a ver, vamos a ver. Como les decía, ¿cómo podemos calcular el volumen? Simplemente era masa entre peso específico, ¿sí? En este caso, ¿cómo voy a calcular el peso? Al revés, simplemente en este caso voy a multiplicar el volumen por el peso específico, ¿no? Volumen que ya tengo, que he obtenido de la resta, por el peso específico. ¿Listo? Peso específico del agregado fino, aquí está, 265 por 1000, porque llevamos a kilogramos. ¿Listo? Listo, entonces ya saben cómo estamos obteniendo esto, ¿no? Esto estamos obteniendo multiplicando el volumen por su peso específico que está en la parte superior, ¿no? Listo, aquí está. Esto por el peso específico del agregado fino. Listo, así obtendría en este caso mi agregado fino. Listo. A ver, ¿qué más, ingeniero? A ver, un ratito. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora sí podemos ordenar de nuevo nuestro cuadrito, ¿no? Ahora sí, ya tenemos cemento, agua, agregado fino, agregado grueso. Copiamos todos los datos de la parte superior. Simplemente sigo copiando todos los datos. Ya tengo agregado fino, agregado grueso. Estoy copiando, ¿no? Estoy volviendo a ordenar. Listo, estoy copiando lo mismo. Ahora sí, ya tengo casi todos los elementos. Listo. Pero ¿qué te dice? Peso de los materiales secos por metro cúbico. Esto es en estado seco. ¿Listo? Simplemente tenemos en acá todos los materiales, sumamos y nos sale 267, ¿no? Pero ¿qué nos dice? El concreto, ¿cuánto debe estar? En un rango de 2300 a 2400. Perdón, acá es 2367. Entonces sí está en ese rango, ¿no? Quiere decir que más o menos está bien el rango, lo que nos está saliendo, ¿no? En función a lo que nos dan en las normativas. ¿Listo? Eso sería el peso de nuestro concreto para un metro cúbico en estado seco. Listo. En este caso vamos a hacer el paso 7 como la corrección por humedad. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestros agregados, cuando realizamos, digamos, en obra, no nos llegan secos, ¿sí o no? En este caso, esto realizamos en el tema del laboratorio, en función a los agregados secos. Pero para este caso, vamos a utilizar, en este caso, agregados que estén húmedos, que tal vez estaban a la intemperie, hubo lluvia, se mojó el agregado, entonces tenemos que realizar correcciones, ¿no? En este caso vamos a realizar las correcciones por humedad de los agregados. ¿Listo?
Entonces necesito el peso de los materiales húmedos por metro cúbico. Listo. La primera corrección que se hace, que dice corrección por humedad. ¿Cómo se realiza? Para esto necesitamos esta pequeña formulita, ¿no? Por favor, esto sí atienden. ¿Cómo realizamos la corrección? Simplemente, ¿cómo realizo? En este caso, el agregado húmedo. ¿Cómo se va a calcular el peso del agregado húmedo? Simplemente necesito como dato que te dice el agregado seco. El peso del agregado seco por 1 más el contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Entonces vamos. ¿Qué te dice? Eso hacemos tanto para el agregado fino y para el agregado grueso. ¿Listo? Para los dos aplicamos la misma fórmula. Entonces vamos a este primer cálculo. Dice el agregado fino húmedo, ¿no? Húmedo. ¿Cuánto va a pesar nuestro agregado húmedo? En este caso, ¿cómo calculamos? ¿Cómo sale este 740? Mira, ¿qué te dice? No, el agregado seco, que está en la parte superior, que sale 736 por 1 más el contenido de humedad, te dice, ¿sí o no? Contenido de humedad del agregado fino se supone. Y entre 100. ¿Listo? Aquí está, ¿ve? 736, que es el agregado seco, por 1 más el contenido de humedad que está en acá. Es esto, ¿ve? El D14. Este es el contenido de humedad del agregado fino. ¿Listo? Entonces el contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Aplicamos esa formulita y nos daría 740 el peso del agregado húmedo. Listo. Igualito. En este caso, para el agregado grueso, lo mismo, aplicamos la misma fórmula. El agregado seco, 1 más contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Aplicamos la misma fórmula. En este caso, para el contenido de humedad del agregado grueso también estén acá. ¿Listo? Aplicamos la misma fórmula y listo. Aquí está. ¿Listo? Ya tendríamos el peso del agregado húmedo. Listo. Ahora sí, por ahí lo dejamos por el momento esto. Ahora sí pasamos a la cantidad de agua efectiva. ¿Qué quiere decir, ingeniero? ¿Cuánto va a ser el agua, en este caso, el agua en total, ¿no? ¿Por qué calculamos esto? Porque hemos visto que nuestro agregado, en este caso, no siempre va a estar seco a un 100%, va a tener humedad. Entonces vamos a sumarle esa cantidad de agua que tiene el agregado fino y grueso a la cantidad de agua que hemos calculado anteriormente, ¿sí? Entonces, para calcular la cantidad de agua efectiva, vamos a aplicar esta formulita. ¿Sí? Parece un poquito complicada, pero no, simplemente es que son cálculos matemáticos, no son complicados. El único entender, por favor, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el agua efectiva? Es primero el agua de diseño en seco. ¿Esto de dónde saco? De la parte de arriba, ¿sí o no? Agua de diseño en seco es el 193. En seco que tenemos, ¿no? Que está jalando desde la parte superior, el 193. El agua de diseño en seco. Más, ahora sí aplico en acá una pequeña formulita. Eso sí, por favor. ¿Listo? Por esta, primero, para el agregado fino. ¿Qué me dice? El peso del agregado fino seco. Aquí está el peso del agregado fino seco. Aquí está. Peso del agregado fino en seco. Que es esto, siendo 736. Por absorción de este mismo agregado fino. Menos el contenido de humedad. Todo eso entre 100. ¿Listo? Igual para el agregado grueso. Peso del agregado grueso en seco por absorción menos contenido de humedad. Y todo eso dividido entre 100. ¿Sí? Listo. Entonces, esos son los cálculos que vamos a hacer. Para este caso lo he separado estas tres, por ejemplo, 1, 2, 3, 3 fórmulas o 3 datos en acá, ¿no? Por separado. Por ejemplo, esta primera parte que dice agua de diseño en seco es el 193 que tenemos acá. ¿Listo? Eso sí es copiar nomás, ahí no hay cálculo. Para esta parte sí dice, ¿no? Peso del agregado fino seco por absorción menos contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Entonces, para esa partecita está acá. ¿Qué te dice? En este caso, la resta primera es, ¿no? Absorción menos contenido de humedad entre 100. ¿Listo? Ahora dice por peso del agregado fino seco. Aquí está. ¿Listo? Por esto, ¿no? Listo, aplicamos la formulita. En este caso, absorción y contenido de humedad está en la parte superior, ¿sí? Aquí está. Absorción menos contenido de humedad, ¿no? Aquí está absorción 1,1, contenido de humedad 0,6. Eso es lo que estamos restando en acá. ¿Listo? Absorción menos contenido de humedad. Esos dos los restas, divides entre 100 y lo multiplicas por el peso seco, que es esto. Peso seco. Listo. Lo mismo para el agregado grueso. Acá te dice peso del agregado grueso. Listo. Peso del agregado grueso en seco, no se olviden. Esto por la diferencia, ¿no? Absorción menos contenido de humedad entre 100. Igualito, el agregado grueso tiene su absorción, tiene su contenido de humedad, ¿no? Que ya tenemos en estos datos. ¿Listo? Aplicas eso y nos sale lo mismo, ¿no? En este caso, aquí está. Entonces, miren, ingeniero, sale 3,7 y 4,4. Esto a veces puede salir negativo, va a depender del material. A veces puede ser un material absorbente, puede salir negativo, ¿sí?
Por favor, eso sí tener en consideración. A veces sale negativo. Esto va a depender del tipo de material. ¿Qué quiere decir? Que mi agregado fino va a agregar 3.7 litros de agua. El agregado grueso 4.4. Y esto sería el agua inicial que hemos calculado. Y el total del agua efectiva, te dice, es la suma de esos tres, ¿no? Aquí está, sumamos estos tres y nos sale, sumando esos tres, 201, ¿no? 201 litros. Ahora sí, esto va a ser nuestra cantidad de agua que vamos a utilizar en peso húmedo. ¿Listo? Entonces, listo, ahora sí volvemos a ordenar el cuadrito. Simplemente este estoy copiando de la parte superior. El que estoy agregando en acá es el peso en húmedo. Simplemente estoy copiando los valores, ¿no? Cemento es lo mismo, ¿sí o no? Porque no va a haber cemento húmedo. Se supone que es seco, por eso es el mismo valor. Agua sí. Mire, esto estoy jalando desde acá, ¿ve? Es el agua efectiva, la suma de estos tres. ¿Listo? Lo mismo de acá. Este 201 estoy jalando de acá. El agregado grueso, pero en estado húmedo, es el cálculo que hemos hecho en acá. Agregado fino, húmedo, agregado grueso, húmedo. Aquí están esos dos. Esto creo que está al revés. A ver, agregado fino. A ver, vamos a jalar. Agregado fino es de acá, ¿no? Es agregado fino. Y agregado grueso, a ver, agregado grueso es esta parte de acá. Pero es lo mismo, sino que está intercambiado. ¿Listo? Ahora sí, es lo mismo. ¿Listo? Ahora sí, como podemos ver, el peso varía, ¿no? En estado seco era 2367, ahora en estado húmedo va a ser 2383. ¿Listo? Ahora sí, listo, ahora sí. Estos serían nuestros pesos finales para calcular un metro cúbico en estado húmedo, ¿sí? Así como está al medio ambiente nuestros agregados. Y esto sería en estado seco, ¿no? Pero lo que utilizamos son esta parte pintada en celeste. Listo. ¿Qué más, ingeniero? El siguiente paso va a ser, en este caso, separar, sacar una pequeña muestra para poder realizar el ensayo, en este caso en nuestra trompita, ¿sí o no? ¿Cómo sacamos? Sacamos una pequeña porción, ¿sí o no? Llamamos tanda, ¿no? En este caso, a manera de ejemplo, estamos sacando, digamos, un 0.03 de cada uno, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo sacamos? Simplemente, por ejemplo, acá tengo 346. Si voy a sacar el 0,03, multiplico nada más. Este 346 por 0,03. Esto estoy poniendo como la tanda, ¿no? En este caso, más o menos para 30 litros para un trompito, ¿no? Para poder realizar mis ensayos. Entonces, si voy a sacar una tanda de 0.03, mira, multiplico, ¿no? Está multiplicando esto de acá por el 0.03. 346 por 0.03 sale esto. Igual para el agua, 201 por 0.03 sale 6.03. Y así, para todos, por 0.3 cada uno. ¿Listo? Entonces ya tendría para una tanda de 0.3 son estos, ¿no? Los elementos, la cantidad que voy a utilizar en peso. ¿Listo? En peso. Entonces, el total sumo voy a hacer 71.48 kilogramos para poder realizar mis ensayos. ¿Listo? Realizando estos ensayos, ¿qué cosa voy a hacer? En este caso, voy a ver cómo ha salido mi ergado, o sea, en qué estado ha salido. Tal vez ha salido pedregoso, muy fluido, o no sé. ¿Listo? Entonces, de manera rápida acá les voy a hacer un pequeño resumen o indicación qué ensayos generalmente realizamos, ¿no? Realizamos la resistencia a la compresión, que ya sabemos es a las 28 días, ¿no? Con probetas de 4x8 o 6x12, cualquiera de las dos. Entonces tenemos que ver que se cumplan el F'C, tienen que ser mayor, se supone, mayor o igual a 210, ¿sí o no? ¿Listo? El otro es verificar el slam o asentamiento, ¿no? Para eso utilizamos el cono de Abrams, el cual debe ser, según como nos ha pedido, de 3 a 4 pulgadas. Pero tal vez durante el ensayo no se ha salido tal vez más fluido o más seco, no sé, tenemos que cumplir esto. El otro, verificar el rendimiento que obtenemos en función al peso unitario compactado y el peso total, que nos dice debe estar en un rango de 0,98 a 1,2, ¿no? El porcentaje de aire también podemos verificar, la apariencia del concreto, si ha salido pedregosa, cohesiva, pastosa. ¿Qué pasa si, ingeniero, mediante este ensayo no me ha salido mi concreto, me ha salido muy pedregoso? Entonces también podemos utilizar otros diseños, ¿no? Ya que posteriormente podemos ver, en este caso, diseño de mezcla por el método de Walker, modo de fineza, no sé. Igual también eso nos puede ayudar. Es similar, que ya posteriormente tal vez lo realicemos esos métodos, ¿sí? ¿Listo? Aquí está el rendimiento como cálculo, es simplemente la división entre el peso total, entre el peso unitario compactado. Puedo calcular mi rendimiento, ¿no? Me sale en este caso 1.01 si está en este rango, ¿no? Entonces cumple. ¿Listo? Bueno, eso sería, muchas gracias. El tema de hoy día, que ha sido el diseño de mezcla por el método ACI. ¿Listo? Como han visto, esto pueden realizarle, pueden crear su propio Excel. No es tan complicado, simplemente sigan el procedimiento como se les está indicando, ¿no? ¿Listo? Eso sería por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.